Amigos, qué alegría estar nuevamente juntos y bienvenidos a Solo una voz. Estamos muy contentos, de verdad, y muy emocionados, ¿cierto? Me encuentro acá junto a mi esposa, Natalia. Y yo me encuentro con Jay. Amor, ¿cómo estás? Muy bien, un poco resfriada. Sí. Así que estoy un poco Ronca. ronca. Sí. Bueno, la verdad es que los dos hemos estado un poquito resfriados. Los dos venimos saliendo en realidad. Yo estoy un poquito mejor, pero aún se me escucha la voz un poco rara. Y bueno, mi esposa se está recuperando, pero también está ahí media ronquita. ¿Y por qué una voz? A lo mejor hay gente que no sabe por qué se llama una voz. Sí, a lo mejor si usted ¿Acaso? no sabe, ¿cierto? ¿Por qué se llama Solo una voz? Ajá. ¿Qué tiene que hacer? Tienen que volver al episodio número 1 para saber por qué se llama así este podcast. Así es, ¿por qué se llama así Solo una voz? Así que bueno, gracias a todos por su me gusta, por sus comentarios, de verdad que los hemos leído todos y nos han edificado muchísimo. Así que bien, hoy comenzamos un nuevo episodio. Hemos avanzado. Hemos avanzado, sí. ¿Y cuál es el nombre del episodio de hoy? ¿Lo digo yo? ¿O lo digo yo? No, dilo tú. Bien, el episodio de hoy lleva por nombre Hijos, pero no hermanos. Está potente, ¿eh? Bien, y yo creo estar seguro de algo. Creo que muchos de nosotros, ¿cierto? Hemos ido a congresos sobre nuestra identidad, hemos ido a eventos y congresos sobre quiénes somos, ¿cierto? Ujú. Nuestra identidad en el Señor. Y yo creo que todos tenemos muy claro que somos hijos de Dios, ¿o no? O quizá hay harto material Sí, sobre eso. sí, como que hoy en día, gracias a Dios, a través de distintas palabras, canciones, ¿cierto? Ujú. Ya no soy esclavo del temor, solo soy un hijo de Dios. Me ministra. Yo solo sé, tráigame una guitarra. Pero sí, como que ahí nos alimentamos de eso. Sin embargo, creo que como no solo como jóvenes, sino que como iglesia tenemos muy asumido eso, nuestra identidad, que somos hijos de Dios, que no nos definen las circunstancias, sino que quien define nuestra identidad es que somos hijos, ¿cierto? Así es. Pero hay algo que creo que se nos olvida a veces, y es que también somos hermanos. Wow. Y no estoy hablando solamente de hermanos de sangre, ¿cierto? No Claro. estamos hablando de que... No, porque a lo mejor hay hermanos que son hijos únicos. Po. Claro, sí, hay que lata con los que son hijos únicos. Es bueno tener más hermanos. Nosotros tenemos hermanos. Y amor, ¿cuál es el pasaje que vamos a comenzar leyendo hoy? Ya. Comenzamos hablando de Génesis. Génesis 4, voy a leer desde el 8 hasta el 9. Dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Qué potente pasaje, ¿cierto? Y en podríamos poner un contexto, ¿cierto? Estamos hablando del Génesis. Adán y Eva son desterrados, ¿cierto?, del huerto del Edén. Y en eso nace Caín y luego nace Abel. Y pasa aquí que ambos ofrecen una ofrenda al Señor. Sin embargo, el Señor acepta la de Abel y dice que no le gusta la de Caín. ¿Qué es lo que pasa? Dios le dice, como a Caín le dice como que el enemigo la acecha, pero él debe cuidarse. Y luego él invita a su hermano a dar un paseo. Tramposo. Y vemos que en esto, cuando Caín lleva a un paseo a su hermano, dice que lo ataca y mata a su hermano. Y luego el Señor viene donde él y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué es lo que dice él? No lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? La versión Reina Valera dice, ¿acaso soy guardia de mi hermano? Sí. Y yo creo que esto no es algo que nos debe confrontar, porque estamos hablando de que no solamente somos hijos, sino de que también somos hermanos.
Y Caín tenía una responsabilidad, ¿o no? Claro, entendemos que, o sea, como que se deja entrever entre esas frases y como, ¿dónde está tu hermano? Sí, ¿Dónde está el cuidado que le debiste haber dado? Y me da mucha risa porque él se saca su obligación de lado y es como, ¿acaso yo tengo que cuidarlo? Es como, como que se quita la responsabilidad. claro, no la asume. Y la verdad es que sí, o sea, Dios le dice, tú eres guardia de eres guardia de tu hermano, o sea, y la respuesta correcta es sí, tú eres el guardia de tu hermano, porque Caín era el hermano mayor, ¿bien? Y en la sociedad en sí está muy... es natural, ¿cierto?, que el hermano mayor debe cuidar al menor. No sé cuántos de los que a lo mejor nos están escuchando son hermanos mayores, si son hijos únicos, no escuchen este episodio, no, mentira. No, pero tuvieron primos quizás Sí, sí, o sí, sí. amigos, vecinos, no sé. Pero tú, por ejemplo, amor, tú eres la mayor. Y yo soy la mayor. Pero si hablamos así como de que tenía que cuidar a mi hermana, somos un año. Y si tú miras a mi hermana es como que ella fuera la mayor porque es como Sí. que más alta que yo. Pero cuando era pequeña, a las dos nos hacían bullying. Entonces yo no podía defender a mi hermana. Oh. Sentía la responsabilidad, pero ni siquiera yo podía, porque ninguna de las dos podía defenderse. Claro, que un año igual no es tanto como para confrontar a alguien. Claro. ¿Y tú? Yo igual soy el mayor, el primogénito. Y sí, yo tengo dos hermanos más, ¿bien? Y sí, yo recuerdo que mi papá siempre me decía, Jay, tú eres el mayor, tú tienes que cuidar a tus hermanos. Y como que me daba esa responsabilidad. Y recuerdo que mis primos, como yo era el mayor, mis tías le decían a mis primos, ustedes tienen que hacerle caso al Jay porque él es el mayor, él va a la iglesia, no sé, y como que había todo un contexto donde yo de verdad sentía una responsabilidad. Ya después crecieron y eran como... ¿Quién eres tú? No, y después mis primos todos son más altos que yo, excepto mi hermana, que es más chiquitita. Pero mi hermano, mis otros primos son más grandes. Pero está bien normalizado, ¿cierto? Yo recuerdo que mi papá me decía, Jay, si alguien molesta a tu hermana o a tu hermano, me decía, no, tú tenés que defenderlo. Me decía, no podés dejar que le hagan algo. Y, y aquí vemos, si esto es en lo natural, cuánto más aquí. Acá vemos que la primera pelea de hermanos se da en el Génesis. Esta es la primera pelea. A lo mejor nosotros más de algunas veces peleamos con tu hermano. Yo peleé con mis hermanos varias veces. Sí. Hay rastros, po. Uno queda ahí con sus cicatrices, pero... ¿Tú peleaste con tu hermana? Sí. Sí. Aquí no, no se va a ver en cámara, pero Una- puñones. Sí, igual peleé, bueno, con mis hermanos, con mis primos. Ahora, vemos el primer pleito, el primer conflicto entre hermanos en la Biblia. Y hoy en día tenemos conflictos no solo con nuestros hermanos naturales, sino también con hermanos espirituales, ¿cierto? Es normal a lo mejor que de repente en la iglesia podamos estar en desacuerdo con alguien, que a lo mejor alguien no nos pueda caer bien, y en más de alguna ocasión quizás se ha producido un conflicto, ¿cierto? Más de alguna ocasión quizás ha habido algún roce con algún hermano, algo ha pasado, pero no somos los primeros, ni tampoco vamos a ser los últimos que van a pelear con su hermano. Claro, yo creo que la clave ahí está en la pregunta que le hace Dios en este caso y es como entenderlo como algo que tenemos que tenerlo así en nuestra mente, es como somos guardianes de nuestro hermano Sí. y con eso nos quedamos como en este primer texto. Y sigue, ¿cuál es la siguiente historia, amor? Tenemos una historia que también creo que es muy importante, que es la del hijo pródigo. Ujú. Creo que la historia del hijo pródigo también Muy conocida. sí, yo creo que todos conocemos la historia del hijo pródigo, pero nos da muchas luces de la importancia de los hermanos. Porque claro, todos decimos somos hijos, pero momento, también somos hermanos. Caín estaba rechazando su responsabilidad. Ujú. ¿Por qué todo rechaza? A lo mejor porque él no quería ser guardia y a lo mejor muchas veces nosotros queremos rechazar a nuestra responsabilidad de ser hermanos porque, no sé, no queremos responsabilidad o tenemos miedo de a lo mejor ser afectivos, a lo mejor ser amorosos con alguien o a lo mejor entablar una amistad y que después podamos salir lastimados. A lo mejor no me quiero acercar tanto a mi hermano porque, pucha, ¿qué pasa si después peleamos? ¿O qué pasa si después, no sé, hay algún conflicto? Y muchas veces
nos negamos a ser hermanos Por lo que puede pasar. por lo que puede pasar, por los miedos. Mm, Em, y bueno, creo que es importante que podamos entender una cosa. Somos guardias de nuestro hermano y es una responsabilidad para todos. No está hablando porque todos somos el hermano mayor de alguien, pero todos somos el hermano menor de otro. claro, siempre va a haber alguien arriba nuestro y abajo nuestro también. Sí. Y también me quedo con eso de que Caín, finalmente si lo vemos desde afuera, ¿qué lo llevó a cometer esto? Yo pienso en algo que puede ser envidia. ¿Qué más pensáis tú? Em, pudo haber sido orgullo, porque a lo mejor él era el mayor, sin embargo su ofrenda fue desechada. Entonces a lo mejor, pucha, la otra vez vi un estudio que decía que el hermano mayor siempre era más seguro, el hermano menor siempre era más mimado, ¿cierto? ¿Ya? Eso está comprobado. Y el hermano del medio como que hacía un poco de todo para poder como captar la atención de los demás. Entonces yo veo acá que Caín siente una especie de envidia bien de su hermano. Entonces, claramente vemos que el corazón de él, algo había ocurrido, ¿cierto? Y es parecido un poquito con lo que pasa con el hermano de la historia siguiente del Bien, con la historia hijo del pródigo. hijo pródigo. Si alguno de ustedes no ha escuchado la historia del hijo pródigo, se la resumimos brevemente. Ujú. Había cierto Jesús está contando una parábola y dice, y cuenta esta historia que habla de un hijo que le dice a su padre, padre, quiero la plata, ¿cierto? Quiero todo el dinero de tu herencia. Y dice que el padre se lo da y él que hace, se lo va a malgastar. Dice que se lo gasta en licor, se lo gasta, no sé, pasando el tiempo, a lo mejor con amigos, con mujeres. Se da la vida, vive la vida, ¿cierto? La vida de rico. La vida loca. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen por si alguien no conoce, ¿cierto?, la historia del hijo pródigo. Vemos que Jesús cuenta esta parábola. Dice que había un joven que le dice a su padre que quería toda la herencia. El padre se la da y ¿qué es lo que hace él? Se la va a malgastar. Se la gasta en mujeres, en licor, diferentes tipos de cosas, ¿cierto? Y luego hay un momento en que él queda tan mal porque dice que la Biblia que se malgasta todo. Ujú. Que dice que ve el algarrobo, ¿cierto? Que comían los cerdos y dice, en la casa de mi padre los jornaleros comen buen pan. Entonces él dice que él vuelve en sí, va a la casa de su padre. ¿Y qué es lo que hace su padre? Lo recibe con los brazos abiertos, tal igual como el Señor nos recibe a cada uno de nosotros. Amén. ¿Bien? Y Lucas 15:24 dice, porque este hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Mientras tanto, el hijo mayor, ¿qué quiere decir esto? Que el hermano, ¿cierto? El que se malgastó todo tenía un hermano mayor. Y mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que era un buen hijo, porque estaba trabajando para su padre. El hermano mayor era un buen hijo, porque estaba sirviendo a su padre. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y oyó el baile. Ahí estaba el hermano. Buenos Estaban días. contentos. No, no se estaban cantando. Bien. Y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Y el sirviente le dice, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Luego dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. El padre era buen padre porque como que el hijo se amurra. Así, no, estoy amurrado. No, no voy a entrar. Y el padre le suplica, oye, pero entra. Y él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Insisto, era un buen hijo. Trabajaba para su padre, nunca se negó a hacer nada, lo honraba. Y todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, cuando tu hijo, le dice, regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Nota, él le dice, cuando tu hijo.
Y luego su padre le dice, mira, hijo, el padre es muy paciente. Querido hijo. Querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y me llama la atención que el padre le dice, pues tu hermano. Entonces vemos que aquí podemos aprender mucho, no solamente de que Jesús nos recibe con los brazos abiertos, ¿cierto? A los que somos pródigos, porque yo creo que todos en algún momento hemos sido pródigos, sino también podemos ver quizá el error del hermano mayor. Que el hermano mayor dice que era un buen hijo, servía a su padre, lo ayudaba en el campo, hacía las labores que tenía que hacer. Sin embargo, cuando ve que llega su hermano, él también se enoja y también siente orgullo. Muy similar a la historia de Caín. Y él le dice, tu hijo. O sea, él era buen hijo, pero no era buen hermano. Podemos estar siendo buenos hijos, pero no buenos hermanos. Sí. Y el padre, ¿qué le dice? Tu hermano. Sí, como amigo, date cuenta. No eres tú solo. O sea, yo creo, de esta parábola aprendo mucho, pero más que nada como la ternura también del padre para hacerte ver, así como, Sí, no como, oye, pero date cuenta, es tu hermano, no, es como, sí. querido hijo. O sea, entiende que entre tú y yo, como padre e hijo, tenemos una comunión, Mm, pero también es necesario tenerla no solamente verticalmente, sino horizontalmente, con los demás, con los otros. Y me gusta mucho el hecho de que el padre dice que le suplica, sí. así como por favor date cuenta que es necesario que celebremos y festejemos. Y vemos que muchas veces, porque vemos a, no sé, ejemplos como terrenales, reales, no disfrutamos las bendiciones de otro hermano, Mm, porque veo en este caso que el hermano mayor es el que le dice al padre, o sea, ¿sabes qué? Se gastó esto con prostituta. O sea, es como, echémosle más más leña al tierra, fuego. más tierra al hoyo, como ya. Y no, o sea, como que el padre es como tú un ejemplo de cómo deberíamos ser, o sea, como, oye, estamos aquí. Y siento mucho el hecho de que el Dios espera restaurar como padre, no espera solamente como seguir echando arena, ni siquiera lo Mm, menciona, o sea, es como, oye, no menciona que se gastó la herencia, no le menciona nada, eso es como, oye, solamente te digo, has regresado y te cambio la ropa sí. y te vuelvo a que tú entiendas, porque él todo el tiempo supo que él era el padre. Él nunca dijo, pucha, mi hijo no existe, no, él Mm, siempre supo que era su hijo, entonces como que creo que nuestro corazón es como conmovido el hecho de saber que Dios no es que nos reta, porque también nos quiere hacer ver esta verdad que es como mm. hijito, entiéndelo, que necesitamos ser eh, hijos, pero también hermanos. Y es parte de nuestra identidad. La- Nuestra identidad no solo es ser hijos, también es ser Mm. hermanos. Sí, porque por el amor nos van a conocer. Sí. Em, y la Biblia dice, el que no ama a su hermano, ¿cierto? No, dice que tenemos que amar a nuestro hermano. Entonces, muchas veces nuestra identidad es como, sí, soy hijo de Dios, pero nuestra identidad también es, soy hermano. Y eso a lo mejor muchas veces nos cuesta. Podemos ser buenos hijos, podemos ser buenos servidores, podemos ser a lo mejor, yo en mi caso, a lo mejor puedo ser un buen músico, puedo tocar en la iglesia, puedo apoyar, hacer esto, pero si no estoy siendo un buen hermano con el que está a mi lado, si no estoy siendo a lo mejor un buen hermano cuando alguien llega a la iglesia, cómo lo saludo, ¿cierto? Eh, o llego y paso, o trato de saludar a los que están acá en la entrada. Al momento de irme, trato de despedirme del hermano, ¿cierto? Si veo que alguien llega por primera vez, ¿cómo soy con esa persona? Mm. Eh, ¿Me doy cuenta que llegó alguien? O si alguien llegó, no me doy cuenta y es como, no me di cuenta. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que hay cosas que hacemos que podemos pecar sin darnos cuenta. Mm, Y hay otras veces que, por ejemplo, hay personas que a lo mejor nunca han escuchado esta verdad y decir, oye, me cayó la teja mm, y tengo que cambiar.
Pero hay otras personas que a lo mejor no se dan cuenta que sí es importante nuestra reacción, porque a veces pensamos, no es que venir a la iglesia, solamente quizás es responsabilidad de las personas que están como arriba, Como liderando. liderando arriba. No, el hermano me tiene que animar para que yo cante, para que levante mis manos. Y sí, puede ser en unas ocasiones, pero también el hecho es que yo también soy iglesia. Mm, Y... y es hermoso saber que tenemos esa responsabilidad, no tomarlo como una carga, porque siento que muchas veces el evangelio no es de a uno, sino que el Señor nos manda a ser familia, nos sí, manda a ser comunidad, no estamos todos invitados a la mesa. totalmente. Y el evangelio es muy práctico. Ujú. O sea, si vemos que alguien llega por primera vez, ¿qué tenemos que hacer? Hola hermano, Dios te bendiga. Y si es que a lo mejor no lo podemos saludar al tiro, tratar de integrarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, es que fui a la iglesia por 2 meses, un mes y de primera nadie me saludaba? Mm. Y a lo mejor es fuerte escuchar eso, pero que nosotros también podamos ser esa persona, ¿cierto? O sea, yo también poder, si veo que a lo mejor alguien no me saludó, yo ir a saludarlo. O sea, yo también, como dices tú, todos somos parte, todos tenemos esa responsabilidad. Eh, Hay un versículo que me gusta mucho que dice que tratemos a los ancianos como nuestros abuelos, que tratemos a nuestros hermanos, a los hermanos mayores como nuestros padres. Dice que tratar a los jóvenes y a las señoritas como a vuestros hermanos, Mm. porque la Biblia es familia. Eh, y antes, cuando estábamos preparando este episodio, tú me comentabas que habías escuchado la historia, ¿cierto?, de un pastor que cuando la iglesia eran 100, como que voy a estar en todas. Claro, pues el pastor explicaba que, bueno, no sé cuál es el número de la iglesia actual, pero él decía que cuando partió ya 100 miembros para él ya era, él podía estar en las actividades y aún así estaba un poquito cansado. Después ya con 300 se hacía casi imposible el hecho de Que estar pudiera en estar en cumpleaños. cumpleaños, velorio, casamiento, en todas las cosas que amerita el acompañamiento de las personas. Y hacía ver que cuán importante para él en esa iglesia funciona mucho como las células o como se le quiere llamar, es como Hogar. iglesia en casa. Tenemos un grupito de hermanos que él decía, yo descanso en esos grupos porque ellos están haciendo la tarea que yo puedo hacer. Y entender que nuestra responsabilidad como iglesia es poder también equipar a los hermanos y saber que yo puedo orar por ti cuando estás enfermo, yo puedo también ayudarte en tu necesidad, yo también, y no esperar que las otras personas, como yo decía, lo hagan, sino que cuando yo veo una necesidad es como ya llevarlo más a lo práctico. Si yo veo una necesidad y me entero de algo y puedo hacerlo, Mm, hay que hacerlo. sí. Y eso trae mucha bendición porque el Señor dice, o sea, muchas veces entendemos esto como, lo hemos escuchado muchas veces, que es mucho mejor o más bendición dar que recibir, Mm. y eso es muy cierto. Y cada uno de nosotros tiene una porción en el cuerpo de Cristo. Mm. No somos competencia, ¿cierto? Escuchábamos estos días atrás. eh, no somos competencia, somos complementos. Porque lo que yo tengo no es lo mismo que tienes tú. Lo que yo tengo no es lo mismo que tiene el Memo, que aquí está tras bambalina. Lo que tiene el Fica, que está acá también junto a nosotros, le mandamos un saludo. No es lo mismo que tengo yo, ¿cierto? Y no somos competencia. Si él recibe una honra, si Memo recibe una honra, si cada uno de nosotros a lo mejor va creciendo, no somos competencia, no es quien se muestra más, porque somos complementos. Claro, o sea, a esto va, o como llevarlo un poquito a aterrizarlo, de que no somos competencia, porque muchas veces entendemos que he escuchado, no sin dar nombres ni nada, pero hemos escuchado muchas veces que es como, quizás no me quiero involucrar tanto con los pequeños porque no tenemos mucha convivencia de lo que podemos hablar o qué Mm, me va a enseñar a alguien más pequeño que yo. claro. Y, o sea, qué error más grande, como que pensaba en eso, de que finalmente todos tenemos una porción para poder entregar, y yo he sido ministrada por un niño, o sea, como muy X, ya hay un mensaje muy X, pero me acuerdo una vez que tú me invitaste como, no sé si era campamento, retiro, que habían hecho como en un lugar. Ujú. Y yo esa semana como que había estado súper como pensando en una palabra que era como que somos hijos de Dios, ¿cachai? Entonces como que, y yo le decía, Señor, pero como que hazte presente, o sea, como que estaba pasando por una situación, ni siquiera me acuerdo de algo puntual, pero me acuerdo de esto, que me acuerdo y fui al paseo, y una semana antes de ir a ese lugar, como que había un niño que se había perdido así como en el Super, po.
Y ese momento como que yo estaba mirando desde lejos, pues yo sabía que el papá estaba más allá. Pero el niño así como que gritaba, así como desesperadamente, así como que la mamá se perdía de verdad, ¿cachai? Y estaba un metro más allá, entonces como papá, papá, mamá, y como que esa desesperación. Y después el papá llega corriendo así, y lo abraza y le decía, pero hijo, si estoy aquí. Y el Señor me habló a través de eso, era como, Nati, pero te das cuenta que a veces como que lloráis de la nada y yo literalmente estoy a 2 centímetros Mm, tuyo. Ya, eso fue una. Y después cuando fui al paseo, estaba el Elías con su bebé, con el, ¿cómo se llama el chiquitito? ay, Ya, el hijo ay, se del me Elías. olvidó el nombre. El hijo del Elías estaba ahí, pues, y estaba en la piscina. Entonces el Elías como que le decía, ven hijo, ven nomás, yo voy a estar aquí, yo te Sí, sí, sostengo. me acuerdo. Y, y yo terminé llorando después de eso, pero era como que el Señor me hablaba tanto a través de El algo Simón. del Simón. Me hablaba a través de una acción, o sea, como de un pequeño. Entonces yo decía, Señor, tú estás en cada cosa, en Mm, cada lugar, y no podemos ser tan como poco humildes de no reconocer lo que el otro tiene de Cristo, sí. porque somos creación y, y hijos, pues tenemos la esencia del Mm. Padre. Tenemos la esencia de hijos, la esencia de Mm, ser hermanos y la esencia de que Dios puso una porción en cada uno de nosotros. Y eso es hermoso. Jesús nos está llamando a ser y a hacer iglesia. Lo dije bien, ¿cierto? Ser y hacer hacer. iglesia. Entonces, para poder ya tomar el último punto de este episodio, nos gustaría leer un pasaje que está en el libro de Hechos. Hechos 2:26, del 26 al 47. No, del 46. Bueno, Hechos 2:46 al 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Mm, Y, y la iglesia primitiva es la iglesia que, bueno, es la iglesia primitiva, pero es la iglesia que debe seguir siendo hasta hoy, ¿cierto? Y es el corazón de Cristo, que es, imagínate, estaban en el templo, partían el pan. ¿Qué quiere decir eso? Que compartían entre ellos, entre los hermanos, partían el pan en las casas. mm, Luego dice, comían juntos, o sea, había mesa. Y en la mesa estábamos todos frente a frente, ¿cierto? La semana pasada también compartíamos con unos amigos y hablábamos sobre el tema de lo importante que es hacer mesas, de mirarnos, ¿cierto?, a la cara, porque en una mesa estamos todos viéndonos de frente, estamos comiendo, compartiendo, riendo, y dice, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Entonces el llamado de la iglesia es ser familia, no solamente asistir, cantar, escuchar, sino ser familia. ser familia. Y las familias, y la otra vez hablaba de esto y decía, en nuestras familias, como literal es como que nosotros no escogimos a nuestros papás, no Mm, escogimos a nuestros hermanos ni a ningún familiar. sí, Y en la iglesia es lo mismo. Nosotros no así es. escogemos con quién servir, no escogemos nuestro pastor, no escogemos, eh, no sé, a ese hermanito ahí, a ese, ay, pero a eso voy, o sea, es como que eh, el Señor ama tanto lo que significa ser núcleo o familia, que Mm, es como que nos induce, y es como, esto no es como que a veces pensamos que la iglesia es una burbuja, claro. ¿no? Pero el Señor lo lleva más a darte cuenta que es la realidad, es una casa, es Mm, un lugar donde yo estoy, pero también es un lugar donde quiero que ustedes estén y que se amen. Y en sí, ¿qué cosas prácticas podemos hacer para poder ser familia? mm. De partida, convengamos que, ¿cierto? Las familias no somos perfectas. Las familias no son perfectas, ¿cierto? En todas las familias siempre hay, como hablábamos al principio, peleas a lo mejor entre hermanos, primos, o realmente el tío se enoja con el primo. Está Que el inteligente, el que no habla mucho. claro, las familias son súper diversas y muchas veces vemos conflictos en la familia, vemos que a lo mejor no todos se llevan, ¿cierto? Vemos que a lo mejor en la familia no todos siempre comparten, pero siguen siendo familia. Mm, Entonces, qué importante que lo que decías tú, porque la iglesia es familia. ¿Y qué quiere decir eso? Que la iglesia no es perfecta, es real, ¿cierto?
Y hay una frase que me gustó mucho del pastor Daniel Dimiro, que si no es que nos está escuchando ahí, le mandamos un saludo. Si en algún momento nos llega a escuchar, saludos, pastor. Etiquétenlo. Etiquétenlo, por favor, para que lo escuche. Lo comencé a seguir para que lo escuche. Y dice que lo escuchamos en el campamento de jóvenes y no ha ministrado mucho, creo que lo hemos conversado varias veces. Y él decía, no lideramos a personas ideales, sino que lideramos a personas reales. Y eso es en la iglesia. En la iglesia nos gustaría poder tener personas ideales, ¿cierto? Claro, un mundo ideal. Un mundo, como la canción. Un mundo ideal. Pero somos personas reales, con diferencias, con distinto carácter, distinto temperamento, distintas formas, distintos tipos de crianza. A lo mejor para mí tal cosa sí tiene que ser así porque fui criado de esta manera. Para ti que fuiste criado de otra manera se tiene que hacer así. Y así para cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros somos un mundo. Sin embargo, no somos perfectos, no somos ideales, pero somos reales. Y eso me marcó. Y lo que hablábamos, cada uno de nosotros debería ser la persona que le gustaría que los otros fueran. Por ejemplo, si yo digo, no sé, cuando llego a la iglesia la gente no me saluda. Bueno, yo tengo que ser el que ir y saluda. Cuando voy a hacer esto, no sé, la gente no veo que comparten o invitan a comer a alguien y a mí no me invitan. Yo también lo puedo hacer. Yo también puedo decir, oye, vamos a comer a mi casa. Donde el Melqui. Vamos del Melqui, vamos a la casa del Memo, vamos a la casa del Jay. Se puede, ¿cierto? Entonces... No escuché la mente del Memo. No, yo tampoco. Seamos esa persona. Seamos la persona que... Muchas veces decimos, no, es que el pastor debería ser así, porque tenemos personas como ideales. Idealizados. El pastor debería ser así. El líder debería ser así. Tal persona debería ser así. Sin embargo, yo debo decir, ya, pero ¿cómo estoy diciendo yo? Yo tengo que ser el líder que me gustaría haber tenido. Yo tengo que ser el pastor que me gustaría haber tenido. Y hay muchas formas, el evangelio es práctico, hay muchas formas de hacer iglesia, de hacer familia. Sí. Yo creo que hasta las cosas más pequeñas podemos escuchar una mini conversación de alguien que, no sé, va a tener una prueba, tiene algún familiar enfermo, hay alguna necesidad, lo que sea. Es como que yo siento que si nosotros realmente oramos en esa dirección de que el Señor para nuestras antenas para saber específicamente cuándo ayudar y cómo hacerlo, tenemos un montón de posibilidades. No es como que no exista, es como que se abre un mundo. Sí. Se abre un mundo y uno puede entender la necesidad del otro. Y lo otro que quería como comentar igual, que a veces como que tendemos a querer solo compartir con la gente que se parece a nosotros. Sí. Y yo pensaba tanto en el hecho de que Jesús juntó a 12 personas muy distintas entre ellas. No es que se llevaban mal. No, y siéntense a la mesa. ¿Cachai? Es como, no... Un celote, para lo que era en esa época un celote, con un recaudador de impuestos. Y el hecho de eso es que es como darnos la oportunidad de realmente conocer a otras personas y no quedarnos, porque el mundo dice, la primera impresión es lo que marcó y ahí quedaste. Pero Jesús no nos enseña de esa forma. O sea, como que pienso en eso de que no, el Señor es el que mira el corazón y nosotros tenemos que ser capaces de mirar el corazón de las personas y no solo lo que vemos. Porque lo que vemos es demasiado poco dentro de nuestro círculo eclesiástico, por así decirlo. Entonces, animémonos, y esto es de accionar. Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo para invitar a alguien o no nos ponemos de acuerdo en nuestra propia semana, no sé. Yo, por ejemplo, yo tengo una lista de los jóvenes. Esto ya nadie lo sabe, pero tengo una lista. ¿Ya? Y yo por semana es como, Señor, como que digo, Señor, coloca 2 nombres. Claro, son, no sé, 40, 50. Coloca 2 nombres para poder estar orando por él esta semana, independientemente de lo que esté pasando. No lo escribo, a veces escribo, otras veces no, pero como ser más consciente de que realmente queremos ser hermanos y no se trata solo porque la Nati es la líder. No, porque nos toca a todos. Todos podemos ser hermanos mayores. Así es. Así que, bueno, muchas gracias por habernos escuchado y lo animamos a eso. Los queremos dejar con esa reflexión. ¿Cómo estoy siendo como hermano? ¿Cierto? ¿Estoy siendo un buen hermano? ¿Estoy siendo un buen hijo? Ya, check. Sí, eso ahora, yo creo que es como servicio. Claro. Ahora, ¿estoy siendo un buen hermano? A lo mejor ahí el check está a la mitad, como los profes cuando nos ponían ahí, medio bueno, y a lo mejor es algo que tenemos que
mejorarlo. Y si me siento un buen hermano, siempre hay algo mayor. Siempre Sí, puedes avanzar. siempre vamos a avanzar más. Así que démonos el tiempo de conocer, de compartir con otros, no nos quedemos ahí siempre en ese círculo, sino que abramos las mesas como Jesús lo hacía. Ujú. Y tomemos la responsabilidad Sí. de ser hermanos mayores. Así que muchas gracias por escuchar este episodio. Lo animamos a que puedan seguir compartiéndolo. Si creen que le puede bendecir a alguien, compártenlo en Spotify, en YouTube, en la plataforma que ustedes quieran. Así que Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vemos la próxima Chao. semana.